noches. Vamos a dar una breve introducción sobre Sudán, que es un país ubicado en el noreste de África, limitado por Egipto y el Mar Rojo. Su capital es Jartum, es el tercer país más grande del continente y cuenta con una gran diversidad étnica y cultural. Históricamente ha sido escenario de importantes civilizaciones antiguas como la de Nubia. En la época moderna, Sudán ha enfrentado conflictos internos, guerras civiles y la separación de Sudán del Sur, que fue en el año 2011. Su economía depende principalmente del petróleo, el oro y la agricultura, aunque ha estado marcado bastante por unas crisis económicas, sanciones y tensiones armadas que han limitado su desarrollo. Bueno, sean bienvenidos a este podcast en el que analizaremos la realidad económica de Sudán y nuestro objetivo será comprender cómo las principales variables macroeconómicas como lo son el PIB, la inflación y el desempleo, la balanza comercial, deuda pública y entre otros reflejan la situación del país y qué papel juegan las políticas económicas en el camino hacia la estabilidad. Acompáñanos en este recorrido para entender cómo la economía de Sudán enfrenta enormes obstáculos, pero también muestra ciertos elementos de resiliencia y oportunidades de mejora. Hola, buenas noches. Hablaremos acerca del Producto Interno Bruto, más conocido como el PIB. Se conoce que el PIB es uno de los indicadores más importantes para medir la producción de bienes y servicios de un país. En el caso de Sudán, su economía ha atravesado un camino accidentado tras la independencia de Sudán del Sur en el 2011. Perdió aproximadamente el 75% de sus reservas petroleras, lo que representaba la principal fuente de ingresos y divisas. Este hecho provocó una caída abrupta del PIB y dejó al país en una situación de fuerte dependencia de la agricultura y la minería, especialmente del oro. En los últimos años, el PIB de Sudán ha mostrado tasas de crecimiento negativas o muy bajas debido a la inestabilidad política, los conflictos internos y las dificultades de acceso a financiamiento internacional. Sin embargo, en algunos sectores como la agricultura y la exportación de oro, se observa cierto potencial de recuperación si se logra estabilidad política. Esto nos lleva a una primera conclusión: la economía sudanesa es altamente vulnerable a los choques externos y a las decisiones de política interna, lo que limita su capacidad de crecimiento sostenible. Mi compañera les va a hablar acerca de la inflación. Bueno, la inflación es uno de los problemas más graves que Sudán eh, presenta. Es una inflación descontrolada y en los últimos años la tasa de inflación ha superado el 200% anual, situando al país entre los de mayor inflación en el mundo. Bueno, ¿qué quiere decir esto para la población? Eso, Daniela, qué quiere decir esto para la población? Esto quiere Este, decir que los precios de los alimentos, la vivienda y los bienes básicos suben tan rápido que el salario de las familias pierde valor constantemente, ya que antes comprar un pan, aceite o combustible se convierte en un desafío diario. el gobierno ha intentado implementar ciertas reformas fiscales y eliminación de subsidios, buscando tener una estabilidad en la economía y obtener apoyo del Fondo Monetario Internacional. Pero ¿qué pasa? Estas medidas muchas veces generan protestas sociales,
ya que afectan directamente a las como a la población que ya viene sufriendo esta situación económica o que ya está viviendo en condiciones precarias. Bueno, el desempleo y el empleo es otra de sus inestabilidades que tiene Sudán, ya que el desempleo en Sudán es alto, especialmente entre los jóvenes y las mujeres, ya que gran parte de la población depende de la agricultura, de, suste- de, sus- de subsistencia y del sector informal, lo que significa que los trabajos suelen ser inestables y con bajos ingresos. La falta de inversión en industrias modernas y en educación limitada, las oportunidades laborales de calidad, además que los conflictos internos han provocado desplazamientos masivos de personas, aumentando la presión sobre el mercado de trabajo. Las políticas laborales del gobierno son insuficientes y muchas veces no logran crear un marco que fomente empleos productivos. Bueno, y hablando del sector externo como las exportaciones, importaciones, podemos decir que en cuanto al sector externo, Sudán depende principalmente de las exportaciones de oro, ganado y productos agrícolas como el sésamo y la goma arábiga. Y también las importaciones. El país compra alimento, combustible, medicina, maquinaria y esto genera una fuerte presión en la balanza de pagos, ya que pues las importaciones suelen como superar a las exportaciones provocando déficit crónicos. También la falta de divisas extranjeras son consecuencia de sanciones, aislamientos financieros, dificulta que Sudán mantenga un comercio internacional que esté estable. Y entonces, ¿qué pasa? Esto obliga al país a depender de acuerdos con potencias como China o de la ayuda humanitaria. Se sabe que una de las condiciones más graves que tiene Sudán es su deuda y su déficit fiscal. Su situación es muy delicada, ya que el país arrastra una deuda externa superior a los 50.000 millones de dólares, lo que representa más del 150% de su PIB. El déficit fiscal es persistente porque la recaudación de impuestos es baja, debido a la informalidad y a la debilidad administrativa, mientras que el gasto público es alto, sobre todo en los subsidios y en el gasto militar. Esto ha llevado a Sudán a buscar constantemente alivio de deuda internacional, pero para acceder a estos beneficios necesita aplicar reformas económicas profundas, que no siempre son fáciles de implementar en un contexto de crisis política. ¿Qué se sabe sobre el sistema financiero, Valentina? Pues el sistema financiero de este país es poco desarrollado, es débil. ¿Por qué? Porque pues la confianza en los bancos no es muy alta. El acceso al crédito tiene un límite y la gran parte de la población, pues digamos que no están como bancarizados o eh, no manejan este tipo como o sea, no manejan cuentas bancarias, ¿sí? No están como
modernizados, por llamarlo así, en este sentido de los bancos. Bien, pues la inestabilidad de la moneda. Esto es lo que ha llevado a muchas personas a que se refugien en el dólar o incluso en el oro. Y pues esto dificulta la estabilidad monetaria. También esto influye mucho en la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque la inversión extranjera en Sudán es escasa debido a la inseguridad política, la falta de confianza, bueno, y su endeudamiento. Entonces, algunos países, principalmente China y países del Golfo, han mostrado como interés en sectores como la minería, la agricultura y la energía. Y pues estos son proyectos que si se trabajan bien podrían generar empleo y divisas. Eh, Aunque pues no estamos, bueno, ellos no están obsoletos a que existe el riesgo de la dependencia excesiva del capital extranjero. Sudán Mm, enfrenta algunos aspectos sociales como lo es la pobreza y la desigualdad. En cuanto al ámbito social, Sudán enfrenta estos enormes retos porque más del 40% de la población vive por debajo de una línea de pobreza y la inseguridad alimentaria afecta a millones de personas. Los conflictos armados han desplazado a miles de familias, obligándolas a abandonar sus tierras y perdiendo sus medios de subsistencia. La desigualdad de ingresos es elevada y los programas de inclusión social son limitados, en gran medida financiados por organismos internacionales o la ONG. Esto muestra que la crisis económica no solo es una cuestión de números, sino que afecta directamente a la vida diaria de millones de sudaneses, que luchan por satisfacer las necesidades básicas como lo es la alimentación, la salud y la educación. Bueno, y en cuanto a la innovación, ¿qué sabemos de este país? O en cuanto a su competitividad y productividad. En cuanto a esto, Y, sabemos que en términos de competencia, Sudán ocupa posiciones muy bajas en los rankings internacionales. ¿Por qué, Valentina? ¿por qué? Porque pues, la falta de inversión en educación, en tecnología, infraestructura, capacitación laboral, esto limita la innovación y la productividad. Entonces, si no, digamos, si no tenemos como una base sólida de capital humano y tecnológico en el país, pues esto seguirá siendo como poco visto o como rezagado en el mercado global. Es poco atractivo, la verdad. ¿Qué conclusiones podemos decir acerca de la economía de Sudán, ya que ésta atraviesa una crisis multidimensional? Bueno, pues podemos concluir que su PIB es débil y depende de sectores primarios. También que el desempleo y la pobreza afecta a millones de personas. La deuda externa y los déficits fiscales limitan la capacidad del Estado. Eh, ¿Qué más podemos concluir? Pues que también que Sudán tiene gran potencial en la agricultura, en la minería, en lo que es el comercio regional, pero esto siempre y cuando se logre una estabilidad política
para poder atraer como la inversión extranjera